resumen de lo que, de la forma en la que vamos a ir viendo los diferentes temas. Bueno, para estudiar cualquier tema, en este caso estamos hablando de la electrónica analógica aplicada, sí, podemos empezar en este caso a trabajar desde los componentes, o sea, desde ese nivel. En este caso hablemos de componentes electrónicos. Que ese es el punto de partida, esa puede ser la situación. Que empecemos a hablar desde los componentes electrónicos y de alguna manera el avance que obtengamos, ¿sí? Vayamos a hablar a un nivel de, en este caso podemos poner de tarjetas, ¿sí? Ya tarjetas electrónicas. Con una cierta función, ¿sí? Entonces, saltar a ese nivel. Ahora bien, también podemos hacer el estudio, ¿sí? Partiendo directamente desde un nivel de un sistema. O en este caso, hablemos de un conjunto de componentes que realizan algo. Alguna función podemos poner. Entonces, hay esos dos modos de ver la situación. ¿De acuerdo? Entonces, acá, en el primer caso, desde los componentes electrónicos, desde lo más básico, podemos llegar a las tarjetas, función, y así llegamos a los sistemas. Pero también podemos hacer el estudio, empezar en este sistema, y en realidad lo que vamos a hacer es, a partir de esto, un pequeño análisis, ¿no? Y lo vamos a poner así pequeño, no vamos a profundizar. Análisis de la funcionalidad del sistema. ¿De acuerdo? Y nosotros, en el caso particular de algunos sistemas, vamos a llegar al grado de implementar el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la metodología, o sea, son las metodologías, digamos, ¿no? Las formas de encarar el estudio, ¿sí? Partimos entonces de estas dos formas. Vamos a usar la segunda. La primera es, por ejemplo, estudiar los componentes, resistencias, condensadores, transistores, circuitos integrados, todo, no hacer por separado, qué hace, para qué sirve, etcétera. Luego, en base a eso ya plantearse una tarjeta que hace tal cosa, etcétera. Y con eso llegamos a que, por ejemplo, un conjunto de componentes se comportan como una fuente de alimentación. Y llegamos a esa conclusión. Y en ese caso, mejor dicho, también es probable que lleguemos por esta vía también a implementar. ¿De acuerdo? Es posible eso, que se llegue a eso, no hay dificultad. Luego, la otra forma es esta de acá, ¿no? Que partimos nosotros de un sistema, por ejemplo, en este caso podemos pensar directamente de una fuente de alimentación que se puede hablar en inglés y decir la power supply, una fuente de alimentación, y ese es un sistema, ya sabemos, un sistema de esa naturaleza. ¿Tienen alguna idea de la fuente? Entonces, a partir de eso, vamos a hacer los análisis correspondientes, la tipificación de las fuentes, etcétera, etcétera, algún estudio, y luego, ya como
parte final de eso, implementar, ¿no? Para verificar ciertos parámetros, hacer ciertas mediciones, y de esa manera completaríamos el estudio de ese sistema. Preguntas, a ver, ¿algún comentario? ¿Tendrían predilección por alguna forma, una de las dos? Aunque bueno, yo ya les planteé que vamos a hacer de la segunda manera, ¿no? Pero, a ver, algún comentario, ¿no? Es bueno que se expresen también, ¿no? Para ver qué entendieron de esto. Ingeniero, ¿podría darme una breve explicación, por favor? No pude ingresar a tiempo. Si se puede, Ya. por favor. Vamos a repetir entonces el concepto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Quizá que no sea una pregunta así tan general de esto que hemos hablado. ¿Algo más específico? ¿No hay? Bueno, vamos a estas dos metodologías, digamos, de encarar el estudio hablemos ya en este caso de la electrónica aplicada 2. Uno es este, ¿no? El del empezar por los componentes electrónicos. Es algo parecido a lo que asumo que han hecho en alguna medida en electrónica 1, ¿no? Han hablado de las resistencias, los condensadores, han hablado del transistor, han hablado del diodo, y de alguna manera han llegado a generar una tarjeta, a establecer un circuito, si eso también entienda como un circuito, y han implementado, por ejemplo, una fuente de alimentación, si es que lo han hecho. Si no hicieron, no importa. Pero han llegado a decir que si nosotros juntamos los componentes de tal manera, podemos hacer una fuente de alimentación, o por lo menos hacer un rectificador, digamos, no llegar a ese extremo. Entonces, con un diodo o con 4 diodos, con un transistor, con un transformador, logramos hacer un rectificador. A ver, pregunto, ¿han hecho eso de esa forma? Ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, esta es una manera de estudiar, ¿de acuerdo? Ahora yo les voy a proponer otra manera. Vamos a partir de un sistema. Vamos a hablar en el caso este del ejemplo, igual de una fuente de alimentación. Vamos a analizar la funcionalidad de esa fuente de alimentación y vamos a hacer la tipología de las fuentes de alimentación, qué tipos de fuentes de alimentación hay. Y vamos a finalmente implementar una fuente de alimentación. Eso vamos a hacer con los sistemas con los que vamos a trabajar en electrónica aplicada 2 o en electrónica analógica 2. ¿De acuerdo? Entonces esa es la base, digamos, esa es una forma de encarar el estudio y bueno, yo se las estoy comentando. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces sigamos y ya vamos a ver en un resumen, como les decía, de qué sistemas son los con los que vamos a trabajar. ¿Alguien me puede adelantar algo? ¿Tienen alguna idea? No. ¿Con qué sistemas? Bueno, vamos a partir con lo siguiente. Vamos a partir con la idea de que en electrónica, en electricidad, hablamos siempre de AC y también hablamos de DC. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de corriente alterna y corriente continua, ¿no? Estamos hablando de esos dos mundos, podemos decir, ¿no? El mundo del AC, nosotros podemos imaginarnos como señales de esta naturaleza, ¿no? Entonces, una señal alterna, ¿sí? En el mundo del AC
Para nosotros es algo así. Y el mundo del ADC es algo así, donde en el caso del ADC estamos nosotros pensando, o ya se nos viene a la cabeza el tema de la batería, ¿no? Donde aquí se va a producir un voltaje continuo, ¿no? Que le llamamos voltaje DC, que en este caso va a tomar este tamaño. En esta forma de graficar la idea, donde este va a ser el voltaje y este va a ser el tiempo. ¿De acuerdo? Ese es el mundo de la DC, donde está la corriente continua y la batería es la que se nos viene a la cabeza, es el símbolo, ¿no? Por tanto, por otro lado, la AC, estamos hablando en el mundo del AC, igual en el dominio del tiempo. En este caso, tenemos acá también un voltaje, pero que ya este es de alterna. Podemos llamarle voltaje AC, ¿sí? Este voltaje que está expresado por esta señal, como toda señal, tiene algunos parámetros. Tiene este parámetro que se llama B máximo, ¿sí? Y también va a tener este otro parámetro que viene a ser el tamaño, en este caso, de la señal, que nosotros le decimos que es el periodo, y que este periodo está relacionado con la frecuencia que tiene esta señal, es decir, cuántas veces por segundo se repite este ciclo, que es 1 sobre T, ¿no? Entonces, básicamente la señal tiene esos dos parámetros, la frecuencia, la amplitud, y un tercero, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Tercer parámetro de una señal, para identificar una señal. Hablamos de frecuencia, hablamos de amplitud o de tamaño. ¿Y cuál es el otro? Un tercer parámetro. ¿Quién se acuerda? ¿Periodo? El periodo está acá ya. Periodo y frecuencia prácticamente son lo mismo. Bueno, entre comillas son los mismos. Están relacionados. Entonces, aparte del periodo, frecuencia, que es como un solo parámetro, la amplitud, hay otro factor. ¿Fase? La fase. Sí, en este caso, podemos decir que la fase es esta diferencia aquí, ¿no? Entre los rojos, que me salió por el dibujo, entre lo rojo y el eje, ¿no? Entonces estamos hablando, generalmente llamamos fase. La fase se la entiende siempre mucho mejor cuando se habla de dos ondas, ¿no? Que una onda está desfasada con la otra. Ahí se reconoce mucho mejor. En este caso, estamos pensando que el tiempo empieza acá, por tanto aquí hay un desfase, porque la onda recién está empezando aquí, ¿no? Entonces está desfasada esta onda con respecto al inicio, ¿no? Ese sería el desfase, este de acá. Entonces esos tres parámetros nos determinan la onda, ¿sí? En el caso nuestro, en la parte eléctrica en particular, y de lo que vamos a hablar, incluso en el tema del sonido, la fase no es determinante en lo que hacemos. ¿Dónde es determinante la fase? A ver, ya llevaron alterna, o están llevando alterna, algo de transformadores. En el caso eléctrico, ¿dónde es determinante la fase? ¿En qué tipo de sistemas? A ver, ¿alguien se acuerda? El sistema trifásico, ingeniero. En el sistema trifásico, ¿no? En el sistema trifásico hay un desfase de 120 grados entre cada señal que se genera, vamos a decir en este caso, en una estación de generación o en una subestación, etcétera, ¿no? Hay un desfase de 120 grados entre ondas y eso se tiene que mantener todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí la fase como tal es un parámetro importante. En el caso nuestro no lo tomamos en cuenta. Básicamente vamos a hablar nada más de la frecuencia y de la
amplitud. Ahora bien, en el tema de la frecuencia, para nosotros, en el uso que le damos al AC, que le llamamos, ¿cuál es la frecuencia? De la distribución, de la generación de la energía eléctrica en Bolivia. 60 hercios. ¿Quién da menos? 50. Es 50 en Bolivia, no se olviden de eso. En Bolivia, la frecuencia de la línea que le llamamos es 50 Hz. Quiere decir que la señal esta que tenemos acá dibujado en rojo se repite 50 veces por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ese es un parámetro importantísimo. El de los 50 Hz. Está definido eso. ¿Sí? En algún caso es muy determinante. Vamos a decir que fue determinante en algún caso cuando los sistemas venían de otro lado, por ejemplo, eran de 60 Hz, no trabajaban bien acá. Ahora ya no hay esa dificultad. Ya las fuentes de alimentación en realidad de los equipos, de la mayoría de los equipos electrónicos son autofrecuencia, podemos decir. Pueden trabajar bien con 50, con 60, incluso con 100 Hz, aunque esas redes ya no hay en el mundo, ¿no? Las redes que hay son de 50 Hz y de 60 Hz. Antes había hasta de 100 Hz, ¿no? Habían redes muy particulares. ¿Por qué? Porque cada país, cada grupo de personas empezó a aprender de la electricidad y ellos planteaban sus soluciones, y como la comunicación no era como la que es ahora, que pasa cualquier cosa en Japón, por ejemplo, pasa ahorita alguna cosa, nos vamos a enterar, aunque no querramos en algún caso. ¿Por qué? Porque hay esa conectividad a otro nivel. Antes, para venir de Japón tardaban 3 meses. ¿Se imaginan mandar una carta de allá hasta acá? Tenían uno que esperar 3 meses la carta y respondía en 3 meses y llegaba ya en 3 meses la respuesta. Entonces eran 6 meses de ida y vuelta de la comunicación. Ahora eso es instantáneo, no podemos hablar por video, digamos así, hacer una videoconferencia, una videollamada a Japón y estamos prácticamente en forma instantánea haciendo ese proceso. Entonces, desde esa lógica, las redes eran así diferentes. Cada uno investigaba, no, yo quiero en 50, yo quiero en 60 por esto, yo quiero en 100 por esto, yo quiero en 40 por esto. Y ellos justificaban. Bueno, ¿y qué otro parámetro hay para nosotros acá? Que identificamos la AC, la línea. ¿Y cuánto vale? ¿Y qué es ese parámetro? Esto es básico. No tienen sí o sí que saber. Los valores de voltaje que usa. ¿Y cuánto usa nuestra red? ¿Qué valor tiene? Usa 220, hay de 110, y según he visto la línea media tiene 330 y 400 algo, creo. Ya, empecemos lo que tenemos en la pared. 220, ingeniero. 220, eso es. No se olviden este parámetro. Muchas veces, y eso pasa, yo comprendo eso, ¿no? Que nos ponemos a estudiar ingeniería y demás y nos olvidamos de los parámetros básicos, ¿no? O sea, nos vamos muy arriba, podemos decir, y no tomamos en cuenta lo básico. Y lo básico nosotros, desde el punto de vista eléctrico, electrónico y electromecánico, debemos saber esto, ¿no? Que tenemos acá una red de 220 voltios en 50 Hz. ¿Sí? Es esto de acá. Ahora, estos 220, les pregunto, ¿será este valor? ¿Estos 220 representará este valor? ¿Sí o no? No. No. Muy bien. ¿Qué valor en este caso para estos 220 que tenemos acá es Vmax? Si no me equivoco, es el valor del RMS, tensión RMS. Puedo estarme equivocando. Este voltaje, ¿sí? Es el valor, como dice su compañero, valor cuadrático medio, ¿sí? Es un valor calculado a partir de, vamos a poner directamente esta expresión, ¿sí?
Ahorita les digo por qué, aunque quizá deben saber para que recuerden. Entonces el RMS, para esta señal, para esta senoidal, es igual a B máximo, o sea, la amplitud de la señal ¿sobre qué? La raíz cuadrada de 2. ¿La raíz cuadrada de cuánto? De 3 es en trifásico, el monofásico es de 2. ¿Sí? Entonces ese es el BRMS, B máximo sobre 2. Entonces el B máximo aquí va a ser 220 por raíz de 2, que da aproximadamente, ¿cuánto? Calculen, a ver, RMS por raíz de 2. Tienen 220 por RMS para que tengamos este valor. 311.12. Muy bien, 311 entonces, ¿no? Pongámosle 311 voltios. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué no trabajamos con este valor? ¿Sí? Porque ya se estandarizó de trabajar con este valor, que es el valor que nos mide el tester. ¿Sí? El tester hace una especie de operación, digamos así, que viene a ser como elevar esta señal al cuadrado y sacarle su raíz cuadrada. ¿Sí? Y este es el RMS. Una fórmula de esta naturaleza. Que resumido quedaría en esto, ¿no? Porque aquí tiene que estar considerado el B máximo, etc. Entonces el tester hace eso, por ejemplo, nos mide este valor. Podría haberse quedado el sistema, la verdad que no sé por qué, no se quedó con esta amplitud, sino se quedó con el valor cuadrático medio. Aunque la respuesta ahorita ya se me viene a la cabeza es porque esta forma de onda está normalizada, ¿no? Pero no siempre es así ya en la realidad, porque esto podría modificarse, ¿sí? Se puede modificar. De ahí es que un buen tester es el que realmente calcula el RMS, o sea, hace la integral, hace todo el proceso matemático. ¿Para qué? Para que nos dé realmente el RMS verdadero. Entonces se llama el true RMS, el verdadero RMS. En algunos sistemas es importante medir ese valor, obtener un tester que mide ese valor, porque si esta forma de onda no es muy pura, vamos a decir, la cantidad de energía que hay acá puede ser diferente. Y eso puede dañar al equipo, ya sea porque hay demasiada o hay menos energía. Entonces ese ya es otro punto. Pero desde la lógica más simple, los testers más básicos, esos amarillitos que hay, o naranjas, van a tomar el punto este máximo para medir y probablemente tomen algún otro parámetro más y hacen un cálculo y ya directamente sale algún valor. No se esfuerzan en tomar toda la información aquí para calcular el verdadero valor cuadrático medio. ¿De acuerdo? Entonces, este par de parámetros no se olviden, ¿no? Que tenemos en la red 220 y 50. Alguien estaba hablando de 340 de algún valor. ¿A dónde nos vamos con eso? Nos vamos más arriba en la distribución, ¿no? Esto es lo que llega a nuestra casa en monofásico, llamamos en 2 cables. 2 cables nada más que nos llegan. Pero también nos pueden llegar, dependiendo del consumo que tengamos, nos pueden llegar 3 fases, ¿no? Que estas serían las 3 fases y el neutro. Esto es cuando tenemos un consumo cerca de los 50 amperes, por lo menos un poco más, en la casa, ¿no? Es decir, tenemos aires acondicionados, tenemos freezer, la casa es grande, luego, ¿qué más puede haber? Otros dispositivos, ¿no?
que consuman energía y ya necesitamos más energía porque con 25 amperes, que aproximadamente 25-35 que nos da la CRE en monofásico, ya no nos alcanzaría. Sería muy poca energía. Entonces, desde esa óptica viene esto de la trifásica que decimos. ¿Y cuánto es el voltaje nominal de la trifásica? 380. 380. Que también este es un valor cuadrático medio. 380 voltios, ¿en cuánto de frecuencia? 60. ¿Cuánto? 60. Todo es el 50. Es 50 Hz también. ¿Qué sucede aquí? Que en realidad nosotros tenemos 220 entre esta fase y el neutro. Entre cada una de las fases con el neutro hay el 220. ¿De acuerdo? Y 380 hay entre las fases. Pero la fase con el neutro siempre es 220. Han ocurrido accidentes, llamemos así, o problemas en la red, que de alguna manera los operadores y demás, o algún accidente que haya provocado que el neutro, en vez de que sea el neutro, le pusieron una fase. ¿Sí? Y eso nos metieron como monofásico y nos dieron otra fase para que entre la energía. Y este neutro con la otra fase se juntaron, digamos, y ahí nos entra a la casa 380 y nos quema todos los equipos. Han habido accidentes de esa naturaleza. Es por eso que la CRE tiene un seguro para eso, ¿no? Porque por algún accidente o por algún error puede pasar eso, ¿no? Y entra eso a nuestra casa y nos quema todos los equipos, porque le estamos poniendo 380. ¿De acuerdo? Entonces ese es el mundo de la C, así muy resumidamente, para un repaso. Y en el mundo de la DC, como ejemplo, podemos poner nada más que la batería del auto, ¿no? Que es lo más conocido, que estamos hablando que tenemos de valor nominal 12 voltios, ¿sí? DC. No profundicemos aquí cómo sale el DC desde la lógica de la alterna a la continua, que eso vamos a hacer un poco con la fuente. Yo creo que saben también eso. Vamos a hacer el repaso cuando estemos viendo la fuente de alimentación. Entonces, estos son dos mundos, ¿no? El mundo de la C y el mundo de la DC. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para finalizar esta parte, hablé de un término nominal. ¿Qué significa nominal? ¿Por qué dije 12 voltios nominal? ¿O qué significa mejor? Que es algo importante entender. Adelante. Ya, dice que no va a cambiar ese valor. Voy a volver a decir nominal. También este valor o este par de valores que estoy acá viendo también son nominales. Estos 12 voltios también son nominales. ¿Qué significa esa palabra nominal en este contexto? A ver, él dice que no cambie. Que va a ser un valor ideal, pero que en la realidad no se va a dar exactamente de esa forma. Esa es la respuesta, ¿no? Que es un valor, en este caso, como ideal, o es un valor establecido, pero que no necesariamente cuando hagamos la medida, cuando esté viéndose el fenómeno, nos tiene que dar eso. Pero sí tiene que darnos en un rango muy cercano a este, ¿sí?
Entonces, pero nosotros esperamos que nos dé 12 voltios. La batería decimos valor nominal 12 voltios. Pero, por ejemplo, cuando la batería está bien cargada, el valor que medimos generalmente, ¿cuánto es? A ver, alguien que tiene auto o ha curioseado medir un voltaje de un auto. ¿Cuánto mide con tester una batería de un auto? 12 voltios. Ese es el valor nominal. Pero como decimos, es nominal. Eso tendría que medir más o menos así. Pero en la realidad, ¿cuánto mide? Ahí como dijo Valeria, ¿no? Que es un valor ideal. Llamémosle ideal o que es uno establecido, pero que no necesariamente es ese valor cuando vayamos a medir, sino que va a estar en un rango. Cuando la batería está cargada, ¿cuánto mide? ¿Alguien midió o no midió? A ver. 11.7, 11.8. 11.8 ya. ¿Quién más? Hasta 13 voltios ahí cuando está bien cargado. Cuando está bien cargada, ¿no? Entonces esto, cuando está bien cargada, si este es el valor nominal, ¿sí? Tenemos nosotros que cuando está bien cargada, incluso mide 13.5 voltios. ¿De acuerdo? Y el valor nominal, sí, es 12. Entonces estamos entrando a un rango, ¿no? Y cuando la batería prácticamente no sirve, o ya no está bien, no sirve prácticamente, este parámetro muchas veces llega a ser hasta 10.5 voltios, ¿no? Bajar hasta 10.5 voltios. Cuando llega ese valor y ya no se puede cargar, la batería no sirve. Ya no puede recuperarse a veces cuando llega este valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un rango. A ese rango tiene una cierta tolerancia y está siempre alrededor del valor nominal. Esa es la idea de nominal. En el caso de la CRE, el valor nominal es para el voltaje 220 voltios para la frecuencia 50 Hz. ¿Sí? Y esto, en la realidad, ¿cuánto es? ¿Alguien ha medido la alterna? ¿Alguna vez? Las veces que he medido siempre sobrepasaban los 220, tipo 223 aproximadamente. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna de estas? Sí, ingeniero, igual oscila la corriente. 230. 230, sí. Entonces, generalmente nosotros decimos acá que esto va para el voltaje en un más 15%. Va a ser algún valor, ¿no? Estamos hablando del rango de tolerancia. Y a veces también hablamos de un menos 10%, 15%. Pongámosle lo mismo, 15, para abajo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Para el tema del voltaje. ¿Cuándo se produce la subida? Por ejemplo, yo creo que estos días ya se están produciendo las subidas. Si miden ahorita ustedes, seguro que está por los 2.25, 2.30, etcétera. No está subiendo. ¿Por qué? Porque está un poco fresco, ¿no? No está muy caliente, entonces los aires acondicionados no están trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón, hay más voltaje. Pero esperen que caliente un poco, etcétera, ya va a haber más carga en la red, entonces ya el voltaje va a bajar. Esa es la lógica. Pero ellos no nos garantizan que va a ser 220, 220. Ellos nos dicen que está en este rango. Y si está en este rango, está bien. Además, los equipos, si trabajan en ese rango, no hay problema. Después de eso vamos a ver que cuando no trabajan en ese rango, tienen una restricción los equipos, hay que hacer algo, ¿no? Hay que poner un equipo en medio para compensar ese problema. Y en frecuencia, ¿cuánto? ¿Será siempre 50 Hz o no?
Este también es nominal. Sí, estamos hablando en realidad que aquí la tolerancia en frecuencia, pongámosle, es del 2%. Hay una tolerancia. Entonces, no siempre vamos a medir 50 Hz, sino vamos a medir un poquito más, un poquito menos. Entonces, esa es la lógica de hablar de un valor nominal. ¿Sí? El valor nominal nos está diciendo que es algo que se establece así, pero que cuando en la realidad estemos midiendo, haciendo los análisis, no nos va a dar ese valor. Pero los cálculos, por ejemplo, de potencia, los cálculos de alguna otra naturaleza, dependiendo en qué estemos trabajando, ya sea en AC o en DC, vamos a trabajar siempre con el valor nominal. Muy bien, preguntas, a ver, algún comentario hasta acá. Nada. Una por el momento, ingeniero. Bueno, entonces saltemos a jugar con estos dos bloques. Entonces vamos a jugar, como digo, básicamente por lo menos en la primera parte es así. Pensemos una primera parte del curso con esto, ¿no? De ver sistemas de AC/DC y luego ya la parte de sonido, ¿no? Y luego de operacionales, de amplificadores operacionales, tal como está el programa. Entonces, una primera lógica nos viene a lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a hacer acá una caja, ¿sí? En esta caja nos va a entrar AC y nos va a salir DC. ¿Qué es esa caja? Bueno, pongámosle el rectificador, ¿no? Transformador. Entra AC entonces acá. Y en este caso sale el elemento básico que hace esto, es como su compañero decía, es el rectificador. Y el rectificador siempre lo vamos a identificar con el diodo. ¿De acuerdo? Entonces este sistema es llamémosle rectificador, pero ya es más complejo ahora porque le vamos a llamar a este sistema fuente de acuerdo, entonces el primer sistema que vamos a ver es el de la fuente de alimentación, que tiene como núcleo, como parte muy importante, el rectificador. Si no hay rectificador, no hay fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Porque la fuente de alimentación es necesaria para los equipos electrónicos porque toda la electrónica trabaja con DC. ¿Sí? La electrónica en sí, desde la lógica esta de la electrónica, no trabaja con alterna directamente. Trabaja siempre con continua. Eso es lo que hay que entender para que haya la fuente de alimentación. Lógicamente que todos nuestros equipos los enchufamos, hasta el celular lo enchufamos a la pared, ahí el cargador llega y funcionan, pero el sistema internamente está trabajando con DC. La electrónica se está trabajando con DC. Entonces este elemento es indispensable para la electrónica, no la fuente de alimentación, porque la alimentación llega en AC, ¿sí? Tenemos que convertir eso a DC y ya tenemos el bloque este que es AC/DC, fuente de alimentación, elemento básico, el rectificador. Eso es lo primero.
¿De acuerdo? Segundo bloque, podemos decir. Hagamos esto nada más inversamente. Me dicen qué se llama. Inversor. Inversor, ¿no? Entonces aquí está entrando una DC y aquí nos está saliendo una AC. ¿Dónde se aplica esto? A ver, ¿alguien tiene alguna aplicación en la cabeza? El inversor. Entonces toma de una batería la energía, hace algo, invierte, decimos, y sale una alterna. ¿Dónde han visto esto? Los generadores de emergencia, los paneles solares tal vez. Claro, del panel solar, sí, para que vaya directamente a una toma eléctrica, sí, ¿no? Ahí hay un inversor. Luego también ya hay inversores en los autos, ¿no? En las movilidades, en los vehículos, ya hay inversores. El alternador, ¿no? El alternador. El alternador del vehículo, pero creo que el alternador funcionaba con la potencia del motor, con la correa, hacía girar el alternador y eso era para cargar la batería. El alternador está convirtiendo energía mecánica en eléctrica, ¿no? Que no sería el caso este. En el auto, claro. En el auto ya hay, pero toman, esto es todo electrónico, no toman de la batería energía, ahí está el equipo inversor y lo convierte a C. Ya vienen los autos. Ahora, donde también se usa bastante, quizá han visto ustedes, pero no sabían que había eso. No sé si han visto competencias de tuning que le llaman esos autos que empiezan a sonar fuerte, que tienen unos amplificadores potentísimos. Entonces, esos amplificadores potentes no pueden trabajar con 12 voltios. O sea, no les da esa cantidad de voltaje para que puedan trabajar. Sí o sí tienen que convertir a una AC de 110 o de 220. ¿Para qué? Para que el amplificador ya con eso le entra esa AC grande de 220, bueno, por decir grande, y hace todo el proceso de rectificación, tiene la fuente de alimentación el amplificador, y ese amplificador se alimenta ya con 100 voltios DC, por ejemplo, no solamente con 12. Entonces ahí están los inversores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el otro bloque. Nosotros esto así lo vamos a tomar como sistemas y vamos a estudiar, analizar estos sistemas y finalmente implementarlos, ¿no? Esa es la lógica. ¿Qué otra posibilidad tenemos acá? Estamos hablando, por ejemplo, de DC. DC-DC. ¿Qué es un DC-DC y dónde han visto un DC-DC? En los reguladores tal vez. A ver, explíqueme eso de los reguladores. Los que convierten una tensión alta a una tensión baja de DC a DC. Ya, entonces ahí hay una especie de ¿cómo podemos decir? De proceso intermedio, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, la idea es que tenemos, por ejemplo, acá una DC de 12 voltios. ¿De acuerdo? Que esto, por ejemplo, está en el auto, ¿sí? En nuestro auto de la batería. Pero nosotros tenemos un cargador de celular, pero ese cargador de celular, ¿con cuánto se carga? O mejor dicho, el celular, ¿con cuánto se carga? No es el cargador necesariamente. 5 voltios.
con 7, con 5, etcétera, ¿no? Entonces aquí primariamente podemos decir que ese dispositivo que permite que vayamos a nosotros a nuestro celular hace que baje el voltaje, está bajando de 12A a 5, por ejemplo, y los dos están en DC, ¿no? Entonces el proceso es de conversión de DC a DC y le llamamos convertidor DC-DC. ¿De acuerdo? Entonces ese es el proceso, conversor DC-DC. ¿Dónde más hay este conversor DC-DC? Que ya lo usan, ustedes lo agarran incluso. Como no pueden vivir sin celular, ¿o alguien vive sin celular de ustedes? ¿Cargador? No, el cargador, ya, vamos al cargador, a ver, hablemos del cargador. ¿Qué es el cargador? ¿En qué parte de estos 3 bloques que ya tenemos acá lo podemos poner al cargador? Como el primero, ¿no? Está en la pared sacando energía y va de DC a 5 voltios a su batería del celular, ¿no? Estaría el cargador. Entonces, una fuente, es una especie, el cargador no es nada más que una fuente de alimentación especial que si es un buen cargador, un cargador con todas las reglas del caso, ese cargador se da cuenta cuando la batería se llenó. ¿Sí? Tiene una electrónica, vamos a decir, un sistema de senseo, que él sabe que se llenó la batería y ya no le entrega energía. Los cargadores que decimos chinos, que son de baja calidad, que no tienen prácticamente nada de cargadores, lo que hacen es dañar la batería, ¿no? Porque cargan y cargan y cargan y cargan. Y esos cargadores, ¿por qué son baratos? Porque no son más que un diodo y una resistencia. Y están en una caja. Entonces, reducen con la resistencia la corriente, ponen un diodito ahí para que salga un voltaje, cualquier voltaje que no sea tan alto, porque la resistencia bajó también el voltaje, y la corriente todo el rato está saliendo hacia la batería. Nunca, no sabe cuándo se va a cargar. Y si la dejan esa batería con ese cargador toda la noche o un día, esa batería se va dañando, se va dañando. Pero un buen cargador tiene todo un sistema de senseo y que le va entregando corriente a la batería va subiendo de voltaje y el otro detecta, dice, no, ya se llenó esta batería, listo, ya no le entrego más. Esa es la diferencia, ¿no? Que en suma no es nada más que una fuente de alimentación, ¿no? Porque está yendo de AC a DC. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál será este otro dispositivo que conocen ustedes que tiene esta tecnología de un conversor DC-DC? Una fuente generadora de señales podría ser, que hace oscilar, pero solo en DC. A ver, ¿cómo es eso que hace oscilar solo en DC? Quiero entender ese concepto. O sea que así como la alterna, pero la alterna va de cargas positivas a negativas, pero esta solo oscila entre tensiones en positivo, ¿no? No, ahí no, cuando hablamos de esto de DC no hay oscilación. Esto es solamente 12 voltios, nada más, un solo nivel. Aquí hay oscilación, varios niveles, N niveles acá, ¿no? En DC ese es el concepto, que no hay ninguna oscilación. Esto es solamente 5 voltios, es un nivel nada más, a una altura. La otra está moviéndose así. Eso es oscilación. Esto queda fijo. ¿De acuerdo? No hay ninguna oscilación. Esto es fijo. Ahora bien, ¿dónde agarran ustedes estos? Han agarrado algunos, no todos, ¿no? Un conversor DC-DC. ¿Por qué les digo además eso? Porque, como les digo, no pueden vivir sin celular. ¿Qué hacen entonces? ¿Los cargadores portátiles? Los cargadores portátiles. Eso. ¿Por qué? Porque ese lo que hace adentro tiene una batería, ¿sí? Esa batería, mientras no está cargándose ese cargador, ¿sí? Ese cargador portátil, me está entregando de esa batería, ¿sí? Por un circuito
me está entregando a mi celular, ¿no? Energía. Ya cuando lo pongo yo a cargar, igual me está entrando una DC y se está cargando mi batería y hay una etapa también de DC-DC. Ese es un ejemplo claro entonces de un conversor de DC-DC. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya 3 sistemas. El cuarto, ¿cuál será el cuarto? ¿Qué alternativa nos queda? AC-AC, sí. ¿Y qué se llama un AC-AC? Transformador. Ya podemos empezar por eso. Podemos empezar por eso. ¿Quién me dice otro nombre? Podemos empezar con el transformador. Alguien sí había hablado de otro término. La fuente de generador de señales. ¿Ya? ¿O alguien más dijo otra cosa? Entonces tenemos AC-AC. En este caso, nosotros estamos recibiendo por acá una alterna, ¿sí? Y también sacamos una alterna. Básicamente es una primera idea, el que hace esto es el transformador, ¿sí? Pero en realidad el equipo que hace esto, porque el transformador está ahí solito, más que eso para nosotros ya este conjunto AC-AC es el regulador de voltaje. Habíamos hablado que la CRE nos puede entregar ese 220 con variaciones, ¿no? Por X, Z motivo, un rato se va a 230, otro rato baja a 210, a 29, 28. Pero hay cargas que son muy exigentes, se dice, ¿no? Que ellas quieren solamente 220 con una variación de 1 voltio, por ejemplo, ¿no? Que máximo sea 221 y mínimo sea 219. No aceptan otro valor de voltaje. ¿Por qué? Porque, bueno, son cargas sensibles, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa lógica se habla de los reguladores de voltaje. En muchos casos, antes se usaba más los reguladores de voltaje para las computadoras. Ahora incluso nos piden, no compres un regulador. Pero en esta altura del partido, como está la energía que entrega la CRE, yo la verdad que no sugiero que compren regulador, aunque los que venden les dicen no, para que su equipo se proteja, etcétera. ¿Por qué yo digo que no hay necesidad de ese regulador de voltaje para una computadora? Porque la calidad que tenemos de energía eléctrica en la red es una muy buena calidad, ¿sí? Si bien puede variar en ese rango, también las fuentes las fuentes actuales de computadoras tienen esa tolerancia, entonces pueden trabajar con esas variaciones sin problema. Antes sí había esos problemas, ¿no? Las computadoras tenían esas fuentes que no aceptaban esa variación tan brusca. Y además, por otro lado, en zonas, por ejemplo, no sé cómo estará bien ahora la energía, en zonas de la Grigotá, la carretera a La Guardia, la calidad de la energía era muy mala, ¿sí? Entonces, para esos sistemas, esas computadoras y demás, sí o sí se sugería poner reguladores. Estamos hablando de reguladores de voltaje, que ahí tienen toda una serie de componentes, ya sea electrónicos, también viene con relés. Entonces ya es un sistema, por eso, ¿no? Que hace que el voltaje no varíe, ¿no? Toma control el sistema, ve, está variando el voltaje, está subiendo mucho, entonces voy a hacer algo para que no suba tanto. Está bajando en la entrada mucho el voltaje, tengo que mantener el voltaje al voltaje nominal. Esa es la lógica del regulador.
Muy bien, entonces estos son los 4 sistemas con los que vamos a trabajar prácticamente en la primera parte del curso, ¿no? Estamos hablando de un sistema AC/DC, que genéricamente le vamos a llamar fuente de alimentación, un sistema DC/AC, que le llamamos inversor, sistemas DC/DC, conversores, ¿sí? Hay up converter y down converter. Up converter quiere decir que si es 12 voltios la entrada, la salida es 24, por ejemplo. Y down converter hacia abajo. Si la entrada es 48 voltios, nuestra carga es de 12 voltios. Por ejemplo, ese dispositivo va a bajar a 12 voltios. Y los reguladores AC/AC, bueno, que entran 220 y salen 220. Preguntas, a ver, hasta acá. ¿Algún comentario? La parte de los amplificadores entrarían entonces en la parte de AC/AC, ¿no? No. Para los amplificadores en el tema de sonido, no. No. ¿Y en los de potencia? En los de potencia tampoco. Esto es básicamente en tema de energía eléctrica, ¿sí? Ah, vale. Sí, valga la aclaración entonces que hace su compañero con la pregunta, nos ayuda a aclarar eso, ¿no? Esto es para sistemas de AC y DC desde el punto de vista eléctrico, llamemos, ¿no? De alimentación. ¿Otra pregunta o alguna otra aclaración? A ver, adelante. Bueno, jóvenes, si no hay, den una vuelta, descansen un poco, caminen, como les digo, muévanse. Y a las 10 se está publicando una tarea, ¿sí? Ahí es una especie de repaso de la lógica de los componentes. Hay un material para que vean algo sobre componentes electrónicos y también hay una tarea para que puedan empezar a hacer la hora, ver qué material necesitan y luego mañana comentamos sobre eso y ya le damos una primera mirada a las fuentes de alimentación. Bueno. Enterado, ingeniero. Sí. Bueno, jóvenes, que tengan una excelente mañana entonces y estamos mañana viéndonos a la misma hora, a las 9. Bueno, hasta mañana entonces. Chao. Nos vemos mañana. Hasta luego.